días a todos y todas, bienvenidos a asistir y por todos los con casa y para inconociones en el tránsito y en toda la trayectoria. Para misioneros de San Carlos Escalabriñanos, un honor, un agradecimiento profundo a la Mesa Transfronteriza y a los organizadores por incluirnos en esta etapa y poder recibirlos en su casa. Deseamos y auguramos, por supuesto, que todo va a estar bien, que van a lograr los objetivos, que van a llenar sus expectativas, pero ante todo que va a ser una experiencia que va a enriquecer el trabajo en sus países, que va a enriquecerlos para presentar propuestas y cambios que sustancialmente vayan encaminados hacia mejoras y hacia elevar los estándares de protección de derechos humanos de todas las poblaciones. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes y yo dejo la palabra aquí a la mesa principal para que podamos iniciar con todo este. Buenos días. Esta oportunidad como parte de una organización guatemalteca representar a la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género. Somos varias organizaciones, alrededor de 40 organizaciones que estamos en la frontera norte de Guatemala y la frontera sur de México. Tenemos 10 años de estar trabajando, tratando de incidir en nuestros respectivos gobiernos para que se protejan de alguna manera el tránsito de los migrantes por ese corredor fronterizo, con poca incidencia, debo decir, en nuestros respectivos gobiernos, y en el último tiempo la situación se ha agravado de una manera cruenta en el corredor y de esa forma pues hemos pensado que pasar a una acción como esta de invitar a observadores internacionales tendría para nosotros un punto importante para que nuestros gobiernos pongan atención y en realidad cumplan con la parte que les compete, ¿no? Que es cuidar el tránsito de una mano de obra que debe dignificarse porque son trabajadores internacionales y quisiéramos que se les tratara así y no como delincuentes, como hasta ahora se les trata en todos los medios a donde son confrontados. Gracias. Buenos días. Igualmente, como miembro y como organización miembro de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, desde México, desde Chiapas, pues bueno, convocamos a este arranque de una misión internacional de observación en derechos humanos, que sin embargo venimos ya de un caminar previo de 5 o 6 meses atrás, desde mayo, en una vinculación amplia con organizaciones y movimientos sociales del norte de Guatemala, del sur de México, bajo una idea de hacer una vinculación de solidaridad, de hermanamiento, de acuerpamiento, pero también de análisis y de consolidación de un movimiento político en respeto de los derechos humanos en todo este territorio común, identificándonos a partir de nuestra diversidad, identificándonos a partir de nuestras historias diferenciadas, de nuestros viajes en la vida, de nuestros tránsitos, vinculando 3 grandes luchas en defensa de la tierra y el territorio, los bienes naturales, la madre tierra, la defensa en las migraciones, reconociendo la crisis de refugio que se vive en este corredor de Centroamérica y de México, principalmente en los últimos años, y la lucha también desde los feminismos comunitarios, desde los géneros, reivindicando la diversidad y la pluralidad que conformamos estas sociedades,
en donde reconocemos patrones comunes de agresiones a los derechos humanos de los pueblos, de las personas, patrones comunes que tienen que ver con los planes y programas de desarrollo neoliberal, de despojo, de desalojo, que violentan la dignificación del trabajo, que condicionan la economía de las familias y empobrecen a las familias y a los pueblos. Un segundo eje de una estrategia de militarización y de securitización de los territorios, de un contexto en donde estamos sufriendo un control y un embate por parte de estructuras de seguridad que vulneran directamente a las personas y a los pueblos, provocando, favoreciendo la comisión de graves delitos y de graves violaciones a derechos humanos. Nosotros somos organizaciones que trabajamos con personas víctimas de desaparición forzada, de tortura, de secuestro, de extorsión, de robo, de violaciones sexuales, de agresiones sexuales. Y todo esto ha sido favorecido a partir de una dinámica y una estrategia de seguridad nacional que va en detrimento de una seguridad humana que reivindicamos, que debe privilegiar y debe primar la dignidad de la persona y la integridad de la persona, y no intereses geoestratégicos, empresariales y de estigmatización y de criminalización hacia las personas migrantes. Y finalmente un tercer eje que tiene que ver con una política migratoria de negación de la crisis de refugiados que están transitando por el norte de Guatemala, por el sur de México, que se están instalando en las regiones de México cada vez más también, y de donde venimos de una frontera históricamente compleja, rica, sustanciosa, en donde se dan todas las dinámicas posibles de origen, de retorno, destino, tránsito, de migraciones pendiculares, donde hay también una gran cantidad de personas que se quedan y que viven desde la nostalgia el fenómeno de las migraciones. Este análisis político de ir caminando, reconociendo cuáles nuestros contextos, cuáles son nuestras identidades y cuáles son las causas estructurales de estas violaciones a derechos humanos, cuáles son los actores responsables de estas violaciones a derechos humanos, nos lleva a plantearnos como objetivo el hacer un recorrido en donde podamos ver, escuchar, sentir cada una de estas experiencias en las que estamos trabajando y vincularlas también, hermanarlas geográficamente, temáticamente, entre las migraciones, los territorios, los géneros, entre cada una de las regiones o de los dichos corredores fronterizos de la costa, de la sierra, de la selva, invitando a una serie de personas que, reconocidas a nivel internacional por su trayectoria, por su impecable dedicación, inquebrantable trabajo por los derechos humanos, por los pueblos, en distintas áreas, con una diversidad también muy amplia de personas internacionales que hoy nos acompañan y que nos llena de emoción tenerlas y que estemos todas juntas y juntos a partir de una invitación basada en la confianza. Vamos a recorrer todo el norte de Guatemala, bueno, parte del norte de Guatemala, parte del sur de México en los próximos 6 días. Y este es el arranque de estos 6 días, de esta experiencia, en donde buscamos la vinculación entre la diversidad de lo local y la diversidad de lo internacional
unidas en una misma causa de respeto de los derechos humanos, de celebración de la vida y de las distintas propuestas que tenemos para vivir dignamente, en paz y de manera incluyente. Vamos a recorrer muchos diálogos, vamos a caminar muchos testimonios y a partir del día de hoy, 10 de noviembre hasta el 16 de noviembre, que terminamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues vamos a terminar con una serie de pronunciamientos, de intercambios sobre lo vivido, a partir de una estrategia que nos ha llevado más o menos 6 meses poder consolidar, en donde estamos teniendo en cuenta, pues evidentemente, la comunicación, la difusión, el diálogo hacia afuera como una ventana hacia la sociedad, una estrategia de sistematización de la información, una estrategia de seguridad, evidentemente, primando la seguridad de la persona y de los colectivos que estamos participando en esto. Más o menos nos vamos a acercar a unos 90 o 100 organizaciones y movimientos locales entre el norte de Guatemala y el sur de México, y poco a poco les invitamos en estos próximos días a ir conociendo cuáles son los temas y los actores involucrados en estos diálogos. Y pues bueno, este es el análisis y este es el caminar previo que nos tiene hoy en día aquí con esta amplia organización que estamos llevando a cabo. Y pues bueno, no resta más que terminar quizá con lo más importante, que es agradecerles el que estén aquí, el que esté su cuerpo, su espíritu en la sintonía de esta misión internacional de observación. Nos deseamos el mejor de los éxitos en lograr cada uno de nuestros objetivos. Posterior a la misión de observación, terminaremos con un informe que dé cuenta de un panorama general de las violaciones a derechos humanos en la región transfronteriza, y con aras y con el objetivo de consolidar un observatorio social de los derechos humanos en la región transfronteriza, que sirva como un espacio permanente de los pueblos, de las organizaciones, para sistematizar, para conocer, para dialogar y denunciar las violaciones a derechos humanos y visibilizar, reivindicar y festejar las propuestas de los pueblos y de las organizaciones. Entonces, hacia los próximos meses iremos teniendo noticias también entonces del informe que iremos generando en sus diferentes versiones y del observatorio social que estaremos impulsando desde la mesa transfronteriza. Entonces, a nombre de todas las organizaciones que componemos esta red en estos territorios comunes, pues sean bienvenidos, bienvenidas a las 24 personas observadoras internacionales que nos acompañan el día de hoy. Tenemos en la mesa de esta conferencia de prensa a Joy Olson y a Ramón Cadena, y antes de sus palabras vamos a dar una cuenta de las personas que nos acompañan en nuestras dos comitivas. Sí, buenos días. Pues siempre, como dice Quique, con un profundo agradecimiento a todos y todas las personas observadoras, acompañantes también, que no vamos a mencionar, pero que su trabajo es muy importante. Pues mencionarles, en primer lugar, en el caso de... Ahora justo esto siempre pasan estas cosas. Voy a mencionar todas las personas, digamos, que van a estar en la misión, aparte que luego van a dar su palabra 2 personas en representación de todos los observadores y observadoras, y como digo, siempre con un profundo agradecimiento por delante por el tiempo que van a dedicar, que van a dejar de hacer, de todos los compromisos que tienen. Entonces, contarles que en la ruta 1, que es la ruta que va
que vamos a salir hacia Quetzaltenango, Huehuetenango, después cruzando la frontera, yendo a Comalapa, Motocintla, Tapachula, de Tapachula a Tonalá, Arriaga y terminando en San Cristóbal de las Casas. Están Diana Taylor y Eric Mannheimer del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York, Daniela Burri Palomino, la responsable para México del grupo de trabajo para América Latina, Latin American Working Group, Madeleine Clay Penman, investigadora de la Oficina Regional de Amnistía Internacional ubicada en México, Catherine Katamuskai, gerente de operación de la oficina en Honduras del Consejo Noruego para Refugiados, el obispo Abraham David Allende, obispo de la Iglesia Luterana en América, Alaide Vilchis, subdirectora de Políticas Migratorias de la Oficina de Incidencia Política de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Esperanza Moreno, miembro del Consejo Directivo de Consejería en Proyectos que viene desde Canadá, Óscar Gerardo Vargas, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario INDEC, Luis Enrique Portilla, director adjunto para América Latina y Caribe del Servicio Jesuita para Refugiados, ubicado en Colombia, Saúl Romero, coordinador de proyectos de migración en Mesoamérica de Médicos del Mundo, en El Salvador, Guatemala. Ese es en cuanto a la Ruta 1, como digo, además de una serie de acompañantes cuyo trabajo va a ser fundamental y que también agradecemos profundamente. Y en la Ruta 2, que es la ruta que va hacia Cobán, Las Verapaces, el Petén, que entra por el Petén a México, por Tenosique, Tabasco, Palenque, ya en Chiapas, Ocosingo, y que termina en San Cristóbal de las Casas, trayecto que se dice rápido, pero que va a ser realmente intenso. Decirles que desde esta ruta está pues, Marina Albiol, eurodiputada y portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que viene además con un compañero, José Criado, asesor para Latinoamérica de este grupo de Izquierda Unida, Izquierda Verde del Parlamento Europeo, Ángela Milcar Color, activista social por los derechos de las personas migrantes, que nos acompaña desde Honduras, Marcial Godoy, también director del Instituto Hemisférico de la Universidad de Nueva York, Fray Gonzalo Duarte, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Carolina Jiménez, directora adjunta de la Oficina Regional de las Américas ubicada en México, Ramón Cadena, que va a dar aquí su palabra, director de la Comisión Internacional de Juristas, Ana Luis Vogt, del Comité Central Menonita, Karina Sarmiento, que no está aquí hoy, pero que nos va a alcanzar en el camino, directora de Asylum Access América Latina, que viene desde Ecuador, Patricia Zamudio, presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y también que viene representando a SMRs calabrinianas de México, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, ubicado en la Ciudad de México, Joy Olson, que también nos va a dar aquí su palabra, directora ejecutiva de WOLA, de Washington Office, oficina en Washington para América Latina, Fernando Becerra, de American Friends Service Committee, y como digo, estos son más o menos observadoras a los que les estamos profundamente agradecidos, y como digo, que se compone también de todo un equipo de acompañamiento importante. Entonces, bueno, pensamos que es un grupo bastante muy interesante, interdisciplinario, heterogéneo, de diferentes edades, como veíamos ayer, diferentes pensamientos, diferentes enfoques, que creo que va a hacer que el análisis que tengamos de toda esta realidad transfronteriza va a ser realmente muy Vamos a dar la palabra a Joy Olson para que, bueno, partiendo un poco de lo que estamos conversando previamente, ¿qué haces por acá? Bueno, Joy Olson, soy la directora de WOLA, que es una ONG en Washington que hace investigaciones y incidencia en favor de derechos humanos y justicia social en las Américas en general. Yo pienso que puedo hablar, aunque todavía no conozco todos los participantes en esa misión, pienso que puedo hablar por ellos en este sentido, diciendo que todos estamos aquí para oír, escuchar y aprender de lo que vamos a ver en la próxima semana. Esto es una oportunidad increíble para nosotros que hago muchos errores en español.
y aprender. Es una oportunidad increíble para nosotros tener la posibilidad de visitar estos lugares, ¿no? No es tan común, que no es todos los días que puedo salir de mi casa y irme a estas partes de la frontera, y no solo eso, pero tener la habilidad de interactuar con gente de tantas comunidades y enfrentando tantos temas. Entonces, pienso también puedo hablar por el grupo diciendo gracias a los organizadores de esta delegación, porque nos están dando esa oportunidad. Mi intención es salir de esta semana con un entendimiento muchísimo mejor no solo de las realidades de migración, pero también de todas estas partes de Guatemala y el sur de México, que son el contexto en que todo esto está pasando. Solo por último, WOLA ha tenido un enfoque en asuntos de migración y seguridad fronterizo por varios años, y al principio de la próxima semana vamos a salir con un informe en nuestra página web que toca Centroamérica, México y los Estados Unidos. Bueno, esto es todo de mi parte. No. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es muy significativa esta ocasión que nos convoca aquí en la Casa del Migrante a tantos hermanos y hermanas de Centroamérica, de Latinoamérica, del norte de América, y nosotros estamos acá para iniciar esta misión internacional. Creo que es una de las misiones internacionales más importantes de este año en Guatemala y en Centroamérica, en México, por la capacidad y el conocimiento que tienen todos los integrantes de esta misión. En segundo lugar, creo que es muy importante hacer ver que nos convoca y tenemos el interés de conocer en el terreno la situación de los derechos humanos. Es una misión internacional de observación de derechos humanos, pero el trabajo lo vamos a hacer en el terreno. Vamos a tener posibilidades de conversar directamente con personas. Tenemos, por ejemplo, aquí a Rigoberto Juárez, que ha sufrido persecución ya desde hace varios años, y así mismo vamos a poder entrevistarnos con otros dirigentes sociales en diferentes lugares de Guatemala. Como ya se dijo, es una misión de observación internacional para analizar el fenómeno de la migración de trabajadores migratorios, la migración forzada que provoca refugio, y también un nuevo fenómeno en Centroamérica, en México, alrededor de la defensa de los recursos naturales, que se haya denominado la criminalización de la protesta social. Así es que para todos, para mí en lo personal y en representación y en nombre de todos los integrantes que ayer nos reunimos por la noche, poder integrar esta misión es un verdadero honor. Agradecemos a la mesa transfronteriza por la invitación que nos hicieran, a los medios de comunicación por estar presentes esta mañana, y finalmente creo que hay que partir de una premisa que ya se ha desarrollado en diferentes informes, y es el hecho de que nos preocupa mucho qué hacen los estados o qué no hacen los estados de cara a estos fenómenos. Hay una preocupación especial sobre el hecho. Todo parece indicar, pero debemos de comprobarlo en el terreno, que los estados, de las empresas privadas, de los intereses de Guatemala y de México y de otros países, los derechos de los pueblos indígenas a la defensa de sus territorios, todo indica que más bien los estados se han convertido en guardianes de los intereses de las empresas privadas que explotan los recursos naturales de los pueblos. De tal forma que serán 6 días muy importantes para mí en lo personal, creo que para todos, como una posibilidad de buscar mecanismos para proteger aún más a las poblaciones más vulnerables, como refugiados, trabajadores migratorios,
desplazados internos y aquellos que han sufrido el despojo de su... Gracias a ti, Ramón. Pasamos a una sesión de preguntas. Nos positivamente que queremos una redignificación, una dignificación del libre tránsito de personas, que se privilegie ante el libre tránsito de los capitales. Queremos territorios libres de megaproyectos y de despojos. Queremos una inclusión para todas y para todos en nuestro derecho a migrar y en nuestro derecho a construir nuestras propias comunidades, nuestro propio destino. Nos reivindicamos dueños de nuestros territorios bajo la modalidad que lo querramos ver. Reivindicamos la ancestralidad de la frontera entre Guatemala y México, una división por demás artificial y que sin embargo hemos sabido construir sobre ella muestras de hermanamiento y solidaridad como la mesa transfronteriza. Entonces reivindicamos la vida, reivindicamos la paz y reivindicamos la dignidad de todas y de todos los pueblos, y bajo estas intenciones, pues bueno, damos ahora la palabra a los medios de comunicación. Si tuviesen alguna pregunta, comentario. Sí. Bueno, comenta sobre dos aspectos. Uno sobre el despojo que se esté sufriendo en los territorios, y por otro lado la cuestión de Donald Trump que gana el día de antier las elecciones con una amenaza directa a una deportación de personas latinoamericanas, centroamericanas, mexicanas, fuera de los Estados Unidos. Por un lado, identificamos amenazas de despojo a partir de proyectos extractivos, energéticos, de modelos de desarrollo, de privatización de la vida, de los recursos naturales, de la cooptación comunitaria, del resquebrajamiento de la autosuficiencia y de la autonomía de los pueblos. Y por otro lado, para nosotros, desde el tema migratorio, lo reconocemos con un antecedente muy importante, que es con la administración de Barack Obama tuvimos la deportación masiva histórica de las personas. Las últimas declaraciones habla de una primera deportación de migrantes, se llama, él es su parámetro de distinción bajo esta premisa de estigmatización, de criminalización contra las migraciones. Entonces, reconocer que ya vivimos un contexto de deportación masiva y que sí, en los próximos meses se puede intensificar y puede variar la modalidad en la que se den estas deportaciones. Estamos evidentemente atentas al nuevo rumbo que pueda tomar la política migratoria norteamericana. Sin embargo, también reconocemos que la política migratoria norteamericana se enmarca ya en una tendencia de largo plazo, bajo una estrategia de seguridad hemisférica. Por lo tanto, tampoco puede haber grandes cambios en el corto plazo. Por favor. Bueno, es una pregunta completamente irrelevante, pero yo siento que bueno, yo no tengo ninguna idea. Es la pregunta, bueno, la respuesta real. Ninguna idea sobre lo que va a pasar con deportaciones, con los números. Hemos visto durante esta elección también que el presidente electo de los Estados Unidos ha dicho muchas cosas contradictorias también. Esto es una situación muy completamente nuevo para nosotros. Como ejemplo, normalmente después de una elección el preelecto ya tiene
¿no? Un equipo bastante grande de asesores sobre varios temas. No conozco ninguno de sus asesores sobre América Latina o sobre inmigración. Y pienso que esto no es porque estoy muy fuera de la onda, pero porque no hay. Entonces, tener proyecciones en este momento, yo pienso que no es posible. Lo que hay es mucho miedo. Hay mucho miedo y mucha preocupación, y esto es real, y vamos a tener que ver qué hacemos con el miedo y con los próximos pasos en el año que viene, bueno, ahí estamos. Sí, yo creo que es muy importante hacer ver algo con respecto a esta misión. Esta misión precisamente lo que quiere es construir puentes entre Guatemala y México, no construir muros. Eso es un primer mensaje muy importante para la comunidad internacional. Es algo que debemos de recalcar y lo vamos a hacer permanentemente. Hay que construir puentes entre los pueblos y no muros que separen a los pueblos. En segundo lugar, porque aquí está la prensa guatemalteca, yo quisiera decir también que en el caso de las deportaciones, que obviamente si el presidente electo de Estados Unidos cumple lo que ofreció en campaña, esto va a ser un desastre, obviamente, si es que cumple. Pero lo que sí hay que también pedirle al gobierno de Guatemala y a los gobiernos que están recibiendo deportados de Estados Unidos, que sería también el gobierno de México, lo que hay que pedirle es que cumplan con su mandato y que cumplan con su función como estados de darle protección a los nacionales y a todos, en realidad, a todas las personas que estén en el territorio de ese estado. En este caso, las autoridades guatemaltecas tienen obligación de velar por los intereses de los trabajadores migratorios guatemaltecos, así como el gobierno de México tiene obligación de velar por los intereses y los derechos del pueblo mexicano. Así es que tendrán ambos estados que asumir una posición muy clara frente a la posición del presidente electo de Estados Unidos con respecto a más deportaciones y a más violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Y eso es lo que le pedimos al gobierno de Guatemala, que cumpla con esa tarea, con esa función, que de hecho no lo está haciendo ya ahora que hay deportaciones, y en el futuro, si estas deportaciones aumentan, que se establezca una política clara de protección a las personas deportadas hacia el país. Quiero hablar en relación al despojo porque usualmente los medios tratan a los migrantes independientemente del fenómeno que se diga del despojo, enfoca a veces a través también de los medios televisivos y escritos legítimas, territorio es lo que está expulsando migrantes. Nosotros tenemos que cuidar, y el gobierno guatemalteco tiene la obligación soberana de cuidar a las poblaciones que están dentro de su territorio, y eso implica derecho a la educación, a la vida, lo conocemos y los medios lo conocen también. Criminalizar las luchas de las comunidades indígenas y rurales en defensa legítima de sus derechos no es adecuado, y los migrantes no están lejos de esta situación. Los migrantes no se van porque se quieran ir de nuestro país. Estamos expulsando jóvenes en su mayoría y niños que podrían ser el futuro de esta patria, y sin embargo los dejamos ir todos los días. ¿Alguna otra pregunta, perdón? ¿Comentario? ¿La primera supervisión que van a hacer, o ya han hecho varias? ¿Y qué esperan encontrar? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes creen que van a encontrar en su visita? Sí. Bueno, es la primera vez que desde la Mesa Transfronteriza organizamos una misión internacional de observación que en su conformación, en su preparación,
y en su articulación la consideramos una misión internacional de observación inédita por la vinculación de las luchas de las migraciones, los territorios, los géneros y abarcando todas estas regiones de costa, sierra y selva del lado guatemalteco y del lado mexicano. Y por otro lado, pues bueno, durante el recorrido esperamos no encontrar ningún problema para nuestro recorrido, primero, y dos, esperamos y tenemos cuenta ya a partir de toda esta articulación previa, pues tenemos buena cuenta de documentación de graves violaciones a derechos humanos, de delitos cometidos contra las poblaciones migrantes y contra los pueblos en sus territorios de origen, que tiene que ver con extorsión, secuestro, desaparición forzada, tortura psicológica principalmente, en connivencia y o en participación directa de autoridades locales y nacionales, y que además son favorecidas a partir de programas estructurales, de causas estructurales, que tiene que ver con la estrategia de seguridad nacional, seguridad hemisférica, y de los planes y programas de desarrollo de las últimas décadas. ¿Pregunta? Estamos más preocupados por quienes llegan que por los 17 niños, cada 17 minutos un niño es capturado por la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Preocupémonos también por todo lo que expulsamos. Los gobiernos efectivamente tienen la obligación de dar cobertura a los que van a ser deportados, pero todos sabemos cuál es la realidad de este país. Hay desempleo masivo para los que estamos dentro. ¿Qué va a pasar con todos los que vienen? Y no son criminales, es gente que podría sacar adelante indicadores importantes de todos los déficits que ya tenemos, pero no existe un plan de gobierno que pueda soportar la repatriación masiva de toda esta mano de obra. Quizá en el tema de refugio también reivindicar la condición de solicitante de refugiado, de persona refugiada, que se está dando tanto en México como en Estados Unidos por parte de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras principalmente. En un 85% los solicitantes de refugio provienen de estos tres países, principalmente de Honduras y de El Salvador, y hay una responsabilidad directa por parte de los gobiernos también por reconocer la necesidad y la obligación de la protección internacional que se merecen todas las personas que huyen de estos contextos de violencia estructural y generalizada. Generalizada, ¿por qué? Porque si regresan a su país, su vida corre peligro, su integridad corre peligro, y estructural porque no se ven posibles soluciones en el acceso a la justicia. Y ante las elecciones de Estados Unidos, pues como comentaba Ramón, como comentaba Joy, la expectativa es muy alta, el miedo evidentemente también. Sin embargo, pues hemos trabajado con contextos sumamente complicados en los últimos años y seguiremos trabajando bajo el contexto que se dé, y el posicionamiento de países como Guatemala, como México, tendrá que darse en función de las prácticas gubernamentales y de las declaraciones de las autoridades norteamericanas en los próximos días.
todo es posible en el tema migratorio. Creemos que los estados de Centroamérica no pueden tomar a la ligera todos estos cambios que están ocurriendo, así como se va a digerir en el caso de Estados Unidos un resultado probablemente inesperado. También los estados de Centroamérica tienen una alta responsabilidad para diseñar una política para atender y afrontar todo lo que viene. Sabemos que probablemente se va a agudizar la criminalización del migrante, de hecho ya es una situación que se da. Pero también creemos que los estados tienen un compromiso, tienen que diseñar, incluso para aquellos que no lo tienen y para los que tienen, fortalecer su política de atención consular, que va más allá de aperturar nuevos consulados si solamente no tienen todo el recurso necesario, si no tienen equipos psicosociales para atender de manera adecuada. Creemos también que tanto los países de tránsito como los de destino no pueden dejar de lado todo el tema de las necesidades de protección internacional, ¿sí? No podemos olvidar y únicamente tener una mirada de qué es lo que va a ocurrir allá, sin pensar que estos contextos también tienen situaciones de violencia y situaciones que están atentando contra la vida de las personas y que los está obligando a salir. Seguramente se van a reconfigurar algunas de las situaciones, pero no puede ser ni acciones dispersas, ¿sí?, ni únicamente líneas unilaterales. Creemos también que hasta ahora, con las cifras que tú mencionabas, ahora lo que ocurre, probablemente puedo hablar más por el caso de Guatemala, aunque lo he observado en el caso de la región, estamos frente a prácticamente un proceso de recepción en el tema de control y verificación migratoria, es decir, registro de información, pero de ahí démoslo por hecho que es una recepción de paquetería humana, lamentablemente, en el que no crean programas, no hay una política de recepción y de reinserción para la población migrante. Y también creemos que el Estado no puede decir que el Plan de la Alianza para la Prosperidad es la respuesta para el Triángulo Norte. A pesar de que esa ha sido la solución que ya muchos de los funcionarios han sacado sobre la mesa, el Plan de la Alianza para la Prosperidad, si además no tiene un impacto y cambia y llega a las comunidades y a las personas en las comunidades de origen, realmente lo sustancial y lo elemental no va a cambiar. Entonces sí creemos que esto va más allá. Creemos también que los migrantes allá tienen derechos constitucionales, que además no va a ser tan fácil, pero en el caso de los centroamericanos, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tienen desafíos muy altos en apoyarnos a educar a nuestra población para que no sean violentados sistemáticamente a los de tránsito como a los que ya están viviendo allá por mucho tiempo. Reconocer también el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las poblaciones retornadas. Creo que esto va a ser muy importante también. Tanto en México como en Guatemala, las personas que regresan, que retornan bajo un contexto de retorno forzado, no tienen acceso con pertinencia cultural a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Habría alguna pregunta más? Si no, para dar por terminada la conferencia de prensa. Bueno. Sí. Sí, bueno, repetimos. Sí, realmente ese es uno de los problemas en la región, ¿no? Que los países de origen de todo este flujo pues no están reconociendo realmente la situación de violencia política, social que se está viviendo, ¿no? Y eso es un gran problema porque además, como siempre, la persona migrante, la persona refugiada queda en el medio
de dos fuegos, queda entre un país de origen que lo expulsa, que no reconoce las causas por las cuales se tuvo que ir, y un país de destino, de tránsito, que tampoco quiere reconocer que le tiene que dar una protección, que son personas necesitadas de protección internacional, lo cual es más que el refugio. El refugio es una posibilidad, pero hay otras formas de protección que están en las normas internacionales suscritas y ratificadas por estos estados. Entonces, realmente la persona, como siempre, y es un poco lo que queremos visualizar en esta misión, queremos acercarnos a las comunidades de origen, de tránsito, de destino, de retorno, para realmente darles voz, porque luego pues en su recorrido migratorio están a expensas pues, de gobiernos que miran para otro lado, e incluso de delincuencia o de crimen organizado que está coludido muchas veces con las autoridades, y como digo, pues unos por otros acaban no dando la protección que es absolutamente necesaria y que es una de las obligaciones de todos los estados, no solo del estado que los expulsa, sino del estado que los recibe. Y es el caso de México, en nuestro caso, donde vemos, nosotros por lo menos, lo reconozca o no, los estados de Centroamérica, nosotros lo que vemos todos los días son personas que vienen con historias durísimas. Estamos recibiendo ahora familias completas que han tenido que huir por una situación de violencia, que son refugiados, refugiadas, se reconozcan o no, lo son, o que merecen otro tipo de protección, como digo. Entonces, realmente creo que esta misión lo bueno que tiene es que se va a acercar a la realidad, más allá de los discursos. Y creo que precisamente una de sus conclusiones, me adelanto un poco, habrá que ver el día 16 en San Cristóbal, pero nos vamos a dar cuenta cómo estamos ante un contexto de refugio realmente, ¿no? Precisamente por la violencia que se vive en los países de origen y también en los países de tránsito y destino, porque México, aunque sea país de destino de refugiados, tiene también una realidad durísima de desplazamiento interno, como lo tiene también Centroamérica, y de refugio de personas mexicanas que están saliendo también, porque los niveles de violencia en México son incluso superiores a los de Centroamérica, y decir que no están en guerra los países pues será en lo formal, porque las cifras de violencia son superiores incluso a los momentos de los conflictos armados internos. Reconociendo el momento en que estamos, después de la elección en los Estados Unidos, con las políticas existentes de los Estados Unidos que ha deportado tanta gente, tantos centroamericanos en los últimos años, con lo que ha pasado con inmigrantes centroamericanos en México, con violaciones de los derechos humanos, yo pienso que debemos tomar este momento de recordar y anunciar a nuestros propios gobiernos que todas las personas tienen derecho a dignidad, que todas las personas tienen derechos humanos, que los estados tienen la responsabilidad de proteger a refugiados y tratar todos con respeto y con derechos que ellos merecen. Bueno, ¿por qué en los países en Centroamérica siguen las personas migrando? Es una pregunta que nos lleva precisamente al núcleo de esta misión. Porque resulta que, en primer lugar, debería de haber respeto al derecho a la vida y a los derechos económicos, sociales y culturales. Eso es elemental de cualquier Estado que debería de cumplir con esos derechos. Entonces, ¿qué está pasando con el respeto a los derechos humanos en el interior de cada uno de los países? ¿Se están respetando? ¿No se están respetando? ¿Y por qué no se están respetando? Y la otra es, ¿por qué todavía hay persecución? Porque ya no estamos hablando del respeto a los derechos, sino que los estados, en muchos casos, están más bien persiguiendo a la gente. Y la persecución precisamente provoca desplazamientos, a veces individuales, a veces forzados, dependiendo del tipo de persecución, pero como tú lo decías, sigue habiendo una producción de refugiados. Uno de los aspectos que hemos hablado aquí en esta misión es el de reivindicar también las fronteras como un lugar de protección, como un lugar de refugio. Fue muy claro durante la guerra. Los refugiados guatemaltecos salieron en grupos masivos yéndose de la persecución masiva del ejército de Guatemala. Entonces fue la frontera la que les dio protección.
y fue el pueblo mexicano quien protegió a sus hermanos guatemaltecos. Entonces, precisamente esos son dos aspectos que nos debemos de preguntar. Y una hipótesis que habría que estudiar más a fondo y que esperaríamos que se logre hacer a través de esta misión es: ¿será el modelo de desarrollo económico el que está causando estas violaciones a los derechos individuales, a los derechos económicos, sociales y culturales, y que está provocando también que se den nuevas manifestaciones de persecución? ¿Será la imposición del modelo de desarrollo económico? Porque resulta que los pueblos se oponen a estos megaproyectos que se están implementando para explotar sus recursos naturales. Por lo menos en Guatemala los pueblos indígenas tienen una clara posición de resistencia para la defensa de sus territorios y de sus recursos naturales. Entonces creo que esto, como una hipótesis, debemos de preguntarla y ojalá poder encontrar una respuesta o varias respuestas, porque finalmente lo que buscamos no solo es reivindicar las fronteras como un lugar de refugio y de protección, que es muy importante también como un mensaje a la comunidad internacional, ¿verdad? Pero también ver qué soluciones se deben de proponer a los estados y qué prácticas, qué políticas deben desarrollar los estados para evitar que se sigan cometiendo estos desplazamientos forzados, que realmente son multifacéticos estos desplazamientos. Hay desplazamientos porque a la gente le están despojando la tierra en forma forzada, se la despojaron durante la guerra, no la restituyen durante la paz y se la vuelven a quitar durante la paz. Entonces, el despojo de tierras, la persecución individual a dirigentes comunitarios. ¿Por qué se está persiguiendo a la gente? Por el hecho de que expresan su pensamiento en torno a proyectos de desarrollo. ¿Por qué se les persigue? ¿Verdad? Y finalmente, ¿por qué la gente está migrando buscando que en otro país se le protejan sus derechos, tanto económicos, sociales, culturales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, como también el derecho al trabajo, como también el derecho a la vida, finalmente, derechos individuales, el derecho principal, el derecho a la vida? Pues bueno, agradecemos a todas y a todos. Este es el arranque, el lanzamiento de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la frontera Guatemala-México, que organizamos desde la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género. Muchísimas gracias, buen camino para todas y para todos, y pues vámonos caminando, y nos vemos también el 16 de noviembre para el cierre de la Misión Internacional de Observación en San Cristóbal de las Casas. Solicitamos a todas las observadoras y observadores que pasemos por acá, atrás de la mesa, para una foto de arranque, por favor. Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos.